O sea, que falta un documento tan importante como es la aprobación de Cabildo sobre esta ley de ingresos, pues sí amerita que es un error, que yo he sabido que es involuntario, pero es un error de suma relevancia, ¿no? A mí sí me parece que esto se detona a raíz de una torpeza o de un error técnico de quienes jurídicamente estén dándole servicio o atención al Ayuntamiento de Hermosillo. Ellos dicen que esto es un ataque porque él va encaminado a la gubernatura. Ahora tú le estás diciendo rey, imagínate. Ahora para que los calles. Bueno, pues entonces, en materia jurídica, siempre por lo general, si tú incumples con una disposición legal, hay una consecuencia legal. ¿Sobre quién caería la responsabilidad? ¿Sobre qué cargos? Tendrá que tener asesores que ya podrá él ahí distribuir responsabilidades y decir, oye, tú tienes la culpa, es otra cosa, pero formal y jurídicamente, en primera instancia, es el presidente municipal. Creo que a nivel municipal sí se debería de haber una investigación hacia el interior. No, lo estoy diciendo con conocimiento perfectamente así de causa, porque yo en una ocasión exhibí una alteración que hizo precisamente Carlos Felipe Lugo cuando se iba a homologar aquí la ley Olimpia, si recordarán. ¿No? A mí me parece un argumento muy pobre, ese de que, oye, ¿y cómo aquellos ayuntamientos sí y a mí no? No, aquí estamos nomás hablando, tú cuídate de ti, nada más, no, y así, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Bueno, ya estamos iniciando la Polaca con Tapia en la mesa de los abogados y nos acompaña Rodolfo Montes de Oca, alias Rudy el Taquillero, ex fiscal general de Justicia del Estado, abogado penalista, y también el doctor Raúl Guillén, presidente de la Barra Mexicana de Abogados en su capítulo Sonora. Y bueno, entonces yo quería preguntarles también cómo están viendo el asunto del no aprueba el Congreso. Bueno, pues que el Congreso su mayoría es 4T. Son, fíjate, 28 diputados del bloque 4T y 2 disque independientes, pero bueno, que ahorita están sumados al bloque y votando todo en bloque con los de la 4T. Entonces nomás quedan 3 diputados de oposición, 2 de MC y 1 del PAN. Eso es todo lo que tienen entonces, pues prácticamente el Congreso pues es de la 4T y no le aprueban al alcalde Toño Asties Arán el presupuesto para el 2025 y ustedes pues ya han escuchado todos los argumentos, ¿no? No sé cómo han visto esto. Fíjate que ha estado muy intenso el debate. Creo que ahí hubo un error de suma relevancia por parte de los responsables del ayuntamiento de presentar la documentación respectiva. El artículo 61 de la ley del municipio que rige a nivel municipal, en la fracción cuarta que habla del tema financiero, creo que es el inciso A, dice que se debe someter al examen y aprobación del Congreso durante la segunda quincena del mes de noviembre. O sea, hasta el 30 de noviembre. Sí, que eso sí se hizo, con eso sí se cumplió. Existe un documento donde fue recibido. El cual venía con aquí el y punto, mandan un anexo el 13 de diciembre. Aquí el punto es que tal parece que la documentación que debería de acompañar esa presentación de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos del ayuntamiento, pues venía limitado, venía con un documento que es fundamental, que es la aprobación de Cabildo o el acuerdo de Cabildo, cosa que no venía, y lo que yo entendí es que venía un proyecto, un borrador, un anteproyecto, algo que no había aprobado el Cabildo. Obviamente se recibe porque se tiene que recibir, una autoridad tiene que recibir los documentos, pero en la comisión de dictaminación se percatan de que no viene este documento que es vital, que es la aprobación de Cabildo, y fue el diputado David Figueroa quien se da cuenta de ese problema no menor, y a pesar, porque yo escuché ayer a la diputada aquí decir a Vicky Espinosa, bueno, que ellos que por un tema de institucionalidad o de buena fe aprueban el dictamen. En lo general. Para los 72 minutos. Aprueban el dictamen, pero con el voto la reserva de David Figueroa. Y al final de cuentas lo suben al Pleno, que el Pleno es la máxima autoridad, ¿no? Entonces, si uno analiza esta fracción cuarta del artículo 61, dice,
y las palabras son claves, ¿no? Es someter, o sea, someter al examen y aprobación del Congreso durante la segunda quincena del mes de noviembre de cada año la ley de ingresos y presupuestos de ingresos que va a regir cada año. Okay. La palabra someter al examen y aprobación tiene mucha carga porque el sometimiento es como que la facultad total o la facultad absoluta de examinar y aprobar es del Congreso. Literalmente, sí, literalmente yo lo entiendo como una facultad absoluta o sin limitaciones. Entonces aquí entramos al mundo de la interpretación. Si yo tengo facultad para resolver, para examinar y aprobar esta ley de ingresos, pues tengo varias formas de interpretar eso. Interpretación literal, interpretación sistemática, teleológica, auténtica, etc. El Congreso, ya en el Pleno, cuando se somete a discusión esta problemática de que, bueno, lo que nos presentó el ayuntamiento son documentos que no van acordes a los requerimientos, a los requisitos que se deben de cumplir técnicamente hablando, como es, lógicamente, la aprobación de cabildo. Entonces, bajo ese esquema, ellos deciden, y aquí lo tengo exactamente con fundamento en el artículo 64, tenerlo por no admitido, bajo una interpretación que como no se cumplió con las formalidades mínimas o los requisitos mínimos, se tenga por no admitido, y luego entonces le aplicaron el artículo 181 de esa misma ley, aquí ya lo encontré, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, ¿sí? Donde atendiendo a que del análisis, ¿sí?, no se contempla este documento que para ellos es vital, ¿sí?, se llega a la conclusión o se interpreta o se considera, ¿sí?, que al no ser comunicado al Congreso, el dictamen aprobado por Cabildo se estima como no presentado, en consecuencia no se aprueba. Entonces, bajo esa interpretación, ¿sí?, aplicando el artículo 64, fracción número 35 de la Constitución local, que dice el Congreso tiene la facultad de solventar de acuerdo al artículo 64 esa situación. Y esto da motivo a que se aplique, al ser considerado como no presentado, entonces que le aplique el presupuesto del 2024. En mi criterio, totalmente razonable, bajo una interpretación literal y con las amplias facultades que tiene el Congreso para examinar y aprobar, ¿sí?, esta ley de ingresos. O sea, sí está entonces sus facultades para, en tu perspectiva, Raúl Guillén, el Congreso, o sea, los diputados. Pues el artículo 61, fracción cuarta, que habla de las facultades en tema financiero, ¿sí?, habla de, como te digo, habla de que el ayuntamiento tiene que someter, ¿sí?, y es muy claro, tiene someter el examen y aprobación del Congreso. Entonces la palabra someter al examen, vuelvo a repetirlo, someter al examen y aprobación del Congreso le da unas facultades amplísimas al Congreso. Facultades, yo diría, hasta cierta manera, obviamente dentro del margen de la interpretación, algún tipo de discrecionalidad, pero la verdad, o sea, que falta un documento tan importante como es la aprobación de Cabildo sobre esta ley de ingresos, pues sí amerita, que es un error que yo he sabido que es involuntario, pero es un error sinceramente de suma relevancia, ¿no? Y el Congreso, al percatarse de ese problema, el Pleno, ¿sí?, lo que hace es decir, bueno, lo voy a tomar como que no me lo presentaste. Y cuando se tiene esa situación de no presentado, entonces la ley faculta para que el ayuntamiento tenga por aprobado el del 2024, que fue lo que pasó, ¿no? Muy bien. Rodolfo Montes, ¿qué opinas? Pues mira, primeramente compartirles que dentro de mis andanzas, por ahí de 1994-1997, fue director general de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Hermosillo, con el ingeniero Gastón González. O sea, bueno, el reloj pero no había estos presupuestos no, en aquel tiempo, de ninguna manera. Ni la deuda. Y la ciudad, pues si hubiera una fotografía panorámica, aérea,
de las condiciones Sí. de la infraestructura de Hermosillo, ya nomás cruza por el Boulevard Rodríguez para que veas que en aquel tiempo estaban bien conservados los yucatecos Sí. y el área jardinada y la pavimentación. Si le haces un contraste con cómo está ahorita Hermosillo, no, pues Hermosillo da vergüenza realmente en este momento. Digo eso nomás por la alusión, ¿no? Segundo, bueno, de aquel tiempo para acá, pues ya estoy un poco empolvado en lo que es la materia administrativa, que es lo que acaba de exponer el doctor Guillén, pero viniendo de él, y pues que es mi profesor, pues obviamente que estoy de acuerdo con lo que él acaba de exponer. Yo quisiera también para empezar y para la audiencia, porque creo que este punto no se ha explicado, el por qué tiene el Congreso que aprobar o rechazar ese tipo de iniciativas que presentan los ayuntamientos. Y voy a hacer lo más breve posible para que puedan conocer las raíces y el contexto de esta situación. Ustedes pues se van a acordar muy bien que dentro de la democracia, en aquel tiempo allá en Inglaterra, el rey pues era el poder ejecutivo, era el que determinaba las obras, lo que se iba a realizar, la protección de la ciudadanía, etcétera, pero los plebeyos, el pueblo, era el que únicamente podía aprobar el cobro de impuestos, porque los ciudadanos son los que vamos a pagar los impuestos. Entonces, el pópulo son los que desde esa época, estoy hablando de cientos de años, y viene eso conservando esa historia y me parece totalmente razonable, es el que le puede autorizar al ejecutivo, que viene siendo, vamos llamando, el análogo del rey, cuántos y cómo va a cobrar los impuestos. O sea, nuestros intereses en cuanto a lo que se nos va a cobrar están representados precisamente a través de esa Cámara de Diputados en lo que hace a los impuestos estatales y a los impuestos de los gobiernos municipales. Y tienen que estar previstos en Rey una ley. Toño, de por sí ya ellos dicen que esto es un ataque porque él va encaminado a la gubernatura. Ahora tú le estás diciendo rey, imagínate. Ahora para que los calles. Bueno, pues entonces esa nobleza, esa realeza fue la que promueve o promovió en este caso, en ejercicio de las facultades que tienen de acuerdo a la ley de gobierno y de administración municipal, pero quien tiene, vamos llamándole, la última palabra es el pueblo a través de la Cámara de Diputados. La casa del pueblo. Dice. Pues así. Entonces, en este caso, después de esta explicación, a mí no me queda más que aplaudir, porque los que estamos saliendo beneficiados con esta situación, que se puede llamar controversia, pero a lo que deberíamos de estar realmente acostumbrados, porque aquí sí que haya sido como haya sido, el Congreso del Estado nos está protegiendo los bolsillos a los hermosillenses, que es precisamente la función que tienen que cumplir al momento de discutir sobre la aprobación o no aprobación del proyecto de ley de ingresos que sometió, como bien dice Raúl, a la consideración del Congreso del Estado. De tal manera que fíjate cómo salimos, vamos usando la palabra o el término gananciosos los ciudadanos de Hermosillo. ¿Por qué? Porque para empezar, no nos van a cobrar las cantidades que sí ya reconoció el ayuntamiento que son más altas que lo que se cobró el año pasado en diferentes conceptos. ¿Por qué? Porque se va a tener que utilizar la ley de ingresos del año anterior. Entonces, esos incrementos que se estaban planteando ya no van a proceder, de tal manera que eso repercute en nuestro bolsillo. Y segundo, de cualquier manera, como lo ha dicho la autoridad municipal, de una u otra manera, las obras que argumentan que están siendo recortadas, según ellos, por esta no aprobación, que de todas maneras a través del ingenio, etcétera, las van a hacer. Ah, bueno, pues bravo, porque nos van a cobrar menos impuestos. Van a hacer las obras que tenían contempladas, pues ¿qué más podemos pedir? Eso es gracias a la democracia y aquí también gracias a la intervención del diputado David Figueroa, a quien desde este momento, pues yo le digo, bienvenido Hermosillo, con este tipo de decisiones que a nosotros como ciudadanos... Ya lo está aquí, destapando. No, digo, si así va a proteger los intereses... Anda de moda los destapes. Bueno, estamos enrachados. Hay que seguir con la raya. Sí, entonces, te lo digo como hermosillense, pues, ¿no? El hecho de que él haya levantado la voz, se haya percatado de esa situación, y yo he escuchado por ahí algunas entrevistas los conceptos
que se pretendían cobrar y que con motivo de esta no aprobación se están dejando de lado, reitero, eso finalmente es un beneficio para nosotros, los hermosillenses. Y si el ayuntamiento dice de que de todas maneras va a hacer esas obras, pues qué mejor, ¿por qué no vamos a quejar? Este es el resultado de la democracia y sobre todo de que están realizando su trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, ese es mi punto de vista. No voy a entrar, ahora sí nomás un último comentario en este aspecto, ahora sí técnico. A mí sí me parece que esto se detona a raíz de una torpeza o de un error técnico de quienes jurídicamente estén dándole servicio o atención al Ayuntamiento de Hermosillo. No es concebible que una estructura de ese tamaño como es la del Ayuntamiento de Hermosillo no pueda tener asesores técnico-jurídicos que puedan presentar cumpliendo con la forma los documentos que se requieren para algo tan importante como es la ley de ingresos para Hermosillo. De tal manera que pues ese es un error y lo han reconocido. Y en materia jurídica, siempre por lo general, si tú incumples con una disposición legal, hay una consecuencia legal. Entonces, las consecuencias, si ellos consideran que no deben ser tan lesivas como lo dicen, bueno, pues para eso tienen la instancia de la controversia constitucional. Pero ese discurso de que es política o politiquería, me parece a mí que no es acorde a la situación. Más bien habrá que aceptar que hubo un error, una torpeza de quien esté jurídicamente ahí realizando este tipo de trámites ante el Congreso por parte del Ayuntamiento de Hermosillo, y bueno, pues las consecuencias ahí las tienen. Nomás que en conclusión, finalmente, yo creo que a partir de esto nos damos cuenta de que el Congreso del Estado, por lo menos en este caso, está trabajando como el deber ser, como debería de ser, y que al final los beneficiarios somos los ciudadanos de Hermosillo. Sí, fíjate que yo creo que ahí es el argumento del ayuntamiento, en vez de enfocarse a buscar bajo una narrativa argumentativa el justificar el no haber presentado el documento que se tenía que haber presentado en tiempo y forma, que de alguna manera lo reconoce con el escrito que se presentó el día 13 de diciembre, donde admite que un error involuntario. Yo creo que la narrativa argumentativa debió haber sido por ese lado, ¿no? Y no hacer mediático el problema y hacerlo político, porque al final del problema esto surge como ellos mismos lo están señalando, por un error involuntario. Y lo están reconociendo de manera expresa, ¿no? Al presentar el 13 de diciembre un oficio donde se manifiesta, sí, donde se reconoce prácticamente. Creo que el problema surge totalmente por la ineficiencia, por el descuido, por una falta de cuidar la forma. Y bueno, aquí se está aplicando la normatividad, ¿no? Y como te digo, el artículo 61, fracción cuarta, inciso A, es muy claro, ¿sí? En el cual el ayuntamiento tiene que someter para examen y aprobación del Congreso esta ley de ingresos. El Congreso, en sus plenas facultades, en el Pleno, determina que esta situación, ¿sí?, es tan grave que no puede tenerlo por admitido. Y esa salida o esa interpretación lo lleva al artículo 181 de esta misma ley para decir, bueno, entonces como no me lo presentaste en tiempo, como lo tengo como no presentado, aunque haya sido en tiempo y forma, pero de manera deficiente, entonces te voy a aplicar el presupuesto del 2024. Y para mí es una buena salida, una salida que permite darle viabilidad, ¿no? O sea, ayuntamiento no te quedas sin presupuesto, te quedas con el presupuesto del 2024 y el problema de la falta de cumplimiento de requerimientos mínimos, elementales, básicos que debe de tener una presentación para una aprobación de esa ley de ingresos que no se cumple, pues la manera de solventar esa problemática es a través de esta salida que el mismo marco constitucional te lo está dando, ¿no? Si me permite nomás, muy brevemente para cerrar mi participación en este tema. Una analogía nomás quisiera hacer en materia jurídica. Si, por ejemplo, estamos atendiendo un asunto civil en donde yo tengo que presentar una contestación de demanda, pues tengo un plazo, así como lo mencionaba él ahorita, cuáles son los términos, las fechas en las que se tienen que presentar, y si yo rebaso y lo presento extemporáneamente en un momento dado, bueno, la consecuencia es que se te va en rebeldía y el asunto lo pierdes. Y no voy a decir, ¿sabes qué, cliente?
es que el juez no te quiere. Fíjate que por eso resolvió, no, pues es porque tú, en tu falta de cuidado, de capacidad, no contestaste en el tiempo que debía ser. A mí me parece que la analogía aquí en el discurso del ayuntamiento es, fíjate que no me la aprobaron ciudadanos de Hermosillo, porque no te quieren, hermosillense. Es porque por eso no me lo están aprobando allá. No, pues ¿quién les va a creer ese argumento? Y el segundo punto, ya que van a estar ahorita, yo creo, buscando ideas para poder compensar esas cantidades que según ellos se les están recortando, pues yo aquí nomás le voy a dar 3. Primero, pues saber el monto aquel de la avenida de Bill Clinton, ¿cuánto nos costaría que no lo vuelvan a invitar? Pues trienio? según la página ahí de Bill Clinton cobra, decía ahí 250,000 o 300,000, no recuerdo, pero es una de esas dos cantidades la hora. No Bueno, sé cuánto primero es nomás, bueno, imagínate si la hora la cobra desde que se sube al avión allá en Estados Unidos y de que regresa, pero al margen de eso, ¿no? Eso es el primer punto, o sea que este trienio, por favor, no nos traigan a Bill Clinton. No, creo que hora por conferencia, ¿no? Ah, La ok. conferencia. Bueno, nomás por favor, No, no. pero no quiero a Bill Clinton, por favor, aquí, porque nos cuesta muy caro. Segundo, pues allá el señor Luis Alberto Medina verá las cantidades que le pagan del ayuntamiento y de las paramunicipales, verá los que se ahorrarían con los montos que le pagan mensualmente al señor. Y tercero, por favor, que ya no se paguen a esas encuestadoras, que no se paguen a esos que les entregan premios de Santo Domingo. Porque eso te aseguro que también son grandes, eso que nos salgamos, me da miedo cuando dicen que es el mejor alcalde del país. No me quiero ni imaginar cuánto nos costó ese reconocimiento. ¿Mande? Ya lo traen en el 1, no, ahí anda que salen siempre ahí, pues como en el bueno, 3, según, pero me da miedo. pagan más los de Mira, allá, los de... Pero te voy a decir una cosa, bueno, por eso digo, me da miedo que vaya a salir en primer lugar, Ah. porque ya el segundo o tercer lugar no sé cuánto nos estará costando, que te aseguro que no es gratuito. Y ese tipo de reconocimientos, más las encuestas en las que supuestamente sale muy arriba, no me quiero imaginar lo que nos... Entonces, con esos 3 conceptos, yo creo que tranquilamente nos puede sobrar para compensar ese recorte. Mira, yo creo que para que quede claro, aquí en un parrafito queda totalmente claro cuál fue la interpretación final. El Congreso señala, el ayuntamiento no cumple con lo establecido en el artículo 181 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que es presentar sus anteproyectos de leyes de ingresos antes de la segunda quincena de noviembre. Entonces, al no ser comunicado el Congreso, el dictamen aprobado por Cabildo se estima como no presentado. Entonces, la interpretación que si bien que está dando el Congreso, que si bien es cierto se presentó, porque eso lo van a decir, y sí quedó demostrado que fue dentro de tiempo y forma, me lo presentaste de tiempo y forma, pero no con los documentos que tienes que presentarme para tenértelo por admitido. Entonces, el criterio de ellos fue eso, como no me lo presentaste con los documentos, ¿sí?, que son fundamentales para tenértelos como admitidos, te los doy por no presentado. Y como no me lo presentaste, el artículo 181 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal me señala que el que te voy a aprobar entonces, o el que va a quedar aprobado, es el mismo que tuviste en el 2024. Esa fue la salida, ¿no? Esa fue la salida legislativa, ¿no? Lo que pasa es que eso siempre está en la ley. Si no se aprueba un presupuesto, porque no se presentó en tiempo, por lo que sea, vuelve a entrar en funciones el del año anterior. Eso es de automático. Pues, ¿no? Ok, y aquí ya para finalizar, ¿sobre quién caería la responsabilidad sobre qué cargos? ¿Tesorero y secretario de ayuntamiento? Bueno, ¿quién es? Déjame decir una cosa, que esto no es culpa ni del Congreso del Estado. No, el Congreso no es culpa pues, de David Figueroa, que es el que puso la reserva. Sí, más bien fue el que él sí, del municipio, ese problema. ¿Sobre quién caería O sea, la responsabilidad en presentarlo así? El tema sería del ayuntamiento, de las personas responsables de Pero presentar. ¿quién es? Oficialmente, ¿quién es el que Pues el secretario de ayuntamiento no viene? Mira, yo te voy a decir, ¿y quién, en mi o concepto. quién, o el No, jurídico? no, ¿quién? Ya sé quién vas a decir. Tesorero. Oye, pues es que así debe ser. Empieza con el número 1. Pues claro, El claro, te alcalde. voy a decir por qué, porque es muy sencillo y eso pues así lo dice la ley. El cuerpo colegiado, el gobierno municipal es el ayuntamiento, pero el encargado de ejecutar las decisiones del ayuntamiento Es es el el alcalde. presidente municipal. Entonces, si preguntas quién es el primer responsable, no creas que nomás es responsable para llevarse aplausos y premios y cortar listones. También para ese tipo de situaciones, él responde. Claro, que abajo de él
tendrá que tener asesores en un momento dado que ya podrá él ahí distribuir responsabilidades y decir, oye, tú tienes la culpa, es otra cosa, pero formal y jurídicamente, Sí, en primera formal y instancia, jurídicamente. es el presidente municipal y ahí tiene que actuar la Contraloría por el mismo error que ellos aceptan que cometieron originalmente. Ese es un error, es una negligencia que la Contraloría, para empezar, sí tendría que tener una responsabilidad administrativa. Contraloría con municipal. quien- eso para empezar. Segundo, si es que, conforme algunos diputados yo he escuchado, porque así lo han expresado, señalan adulteración, documentos falsos, ahí tendrían que estarle dando también vista a la agencia del ministerio, al Ministerio Público, porque ese sería un delito, en caso de que así sea. Yo estoy diciendo por lo que he escuchado. Si ellos se consideran que está adulterado un documento, falsificado, alterado, entonces sin incurrir en una No es falsificación. precisamente eso. Lo que acusan es que, y creo que está estrictamente, ¿no? Mal dicha el concepto de decir documentos apócrifos, porque no son apócrifos, más bien presentaron, no presentaron el documento que aprobó Cabildo, sino el que se aprobó en comisiones. Ese es el asunto. O sea, o bueno, ya jurídicamente no sé si eso se toma como apócrifo, pues no, pero no hubo alteración, sino nada más en el que se aprobó en comisiones, ahí venía el aumento Lo que yo de te agua. lo que yo quisiera aclarar nada más es esto, que conforme a lo que he escuchado, muy específicamente del diputado David Figueroa, porque creo que utilizó la palabra adulteración, alteración. Si existe una conducta de ese tipo, entonces, pues ya sería cuestión ahí de que acrediten si hay intencionalidad o no, pues no, efectivamente, para que sea una cuestión penal, pero cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones, cuando considera que se entera de la comisión de algún hecho que pudiera constituir un delito, tiene el deber de denunciar. Sí, entonces, sí, yo creo que no lo van a hacer porque precisamente te digo, yo creo que he utilizado eso de manera, bueno, para ganar la narrativa políticamente, David Figueroa, pero hasta donde sé, pues no hay alteración de documentos, ¿no? De que hayan falsificado algún documento o alterado. Eso hasta ahorita no es lo que se dice, nada más que no presentan la aprobación de Cabildo y presentan el que se aprobó en la Comisión de Hacienda del municipio, que ahí venía un aumento al agua, pero cuando ya se pasa a Cabildo, ahí modifican y dicen no va a ser el aumento, ¿no? Y creo que fue menor, y entonces ese es el problema, ¿no? Eso es lo que están diciendo, que cambiaron un documento por otro, pues. Ahorita que haces la pregunta concreta, ¿a quién es responsable? El que firma el proyecto que se presentó con fecha 29 de noviembre es el presidente municipal y el secretario. El secretario también, sí. Obviamente, ellos tienen responsabilidad directa, ¿sí? Pero también tienen responsabilidad directa los asesores, que son los que presentan los documentos, ¿no? Y creo que va más por ahí. En mi opinión, creo que... Pero no tendrían ellos jurídica, ¿no? Creo que a nivel municipal sí se debería de haber una investigación hacia el interior. Totalmente. Hacia el interior para ver quiénes fueron los que de manera involuntaria, así lo dicen ellos en el escrito. Sí, y lo curioso aquí es que, a ver, yo sé que ahí los asesores jurídicos y que ambos fueron directores jurídicos del Congreso, o sea, que deben de saber la dinámica legislativa, es Ricardo García y Carlos Felipe Lugo. Carlos Felipe Lugo ya tiene ahí por lo menos mira, se acostumbraron porque precisamente él era el pan de cada día en cuando Pavlovich era la gobernadora y que ya había ganado en la segunda etapa, pues, ¿no? En la legislatura que ganó Morena, ya cuando viene la ola del 2018. Pues yo creo que los veían así medio distraídos a los diputados, y entonces les cambiaban a cada rato, mandaban una iniciativa y luego ya cuando se iba a aprobar aquí les cambiaba. Y yo conozco, lo estoy diciendo con conocimiento perfectamente así de causa, porque yo en una ocasión exhibí una alteración que hizo precisamente Carlos Felipe Lugo, cuando cuando se iba a homologar aquí la ley Olimpia, si recordarán, ¿no? Violencia contra la mujer es digital, ¿no? Él la modifica y la vuelve una ley mordaza. Entonces a mí, revisando, alguien me dice, oye, checa bien eso porque me parece que hay esto. Lo veo, cabrón, pues sí, pues es una ley. A ver,
me asesoro con abogados, oye, pues sí, pues no vas a poder ni hacer ni un meme, cabrón, usado. Entonces, saco a la luz eso, se hace escandalito en medios, y se va para atrás, se echa para atrás creo ahí, fíjate lo que son las cosas. Eduardo Urbina fue el que más peleó. Cuando yo exhibo ese documento, Eduardo Urbina es el que más pelea por esa situación y él lo lleva en pleno ahí al Congreso y se echa para atrás. Pero Carlos Felipe Lugo debieron de haber dado vista al Ministerio Público y muy probablemente haber estado en la cárcel por esa alteración que hizo ese documento. Obviamente, yo entiendo, recibió órdenes, no creo que él de su propio, pero bueno, tanto como es el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que tiene la pata, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ahí están, y yo sé que están, ellos dos son asesores. Yo alguna vez pedí por transparencia asesores jurídicos del ayuntamiento. Y siendo directores jurídicos, pues, no sé si tengan que ver, o sea, con esta falla, sí. Pues todo indicaría que sí, ¿no? Pues si son ellos deben de revisar. Que ahí fíjate que sí sería muy interesante que tuvieras un debate con el jurídico del Congreso y con el jurídico del ayuntamiento. Ellos son los que yo creo que sí tienen que ¿Quién responder. es el jurídico ahorita del Congreso? No es Pavel, ¿no, verdad? Pavel, sí. Pavel. Sí, ahí está todavía. Y del jurídico, creo que es Carlos Espinosa. Del ayuntamiento no sé quién esté, pero del Congreso creo que es Pavel. Director, ¿no? Sí, pues debe haber un director general de asuntos jurídicos en las dos. El director jurídico del ayuntamiento, no, Carlos Espinosa era el director jurídico de la Secretaría de Ayuntamiento. No sé si todavía sigue ahí. ¿Sí recuerdan a Carlos Espinosa? A ver, el mismo, aquel que estaba en el Padres. Sí, que era el director jurídico, era el consejero jurídico, ¿no? Él. Creo que compadres. Compadres, sí. Yo creo que es muy importante. Pero no sé quién es el director jurídico del ayuntamiento. Yo creo que es muy importante esto. Es muy importante comprender o entender que el Congreso lo que hizo fue aplicar la ley. Se aplicó la ley como dice la ley de gobierno municipal. Tú no cumples con los requisitos mínimos para aprobación de una ley de ingresos, pues te la tengo por no presentada. Sí puedo interpretarlo de esa manera. Yo escuchaba ayer al secretario del ayuntamiento. Decía, oye, pero es que ustedes son más flexibles con algunos municipios. Oye, estamos en la capital, con toda la estructura. O sea, Hermosillo tiene que ser muy pulcro en este tipo de compromisos institucionales, de estas atribuciones y facultades, porque es la capital del país. Tiene una gran estructura y tiene una gran responsabilidad. No es lo mismo, con todo respeto, Guasabas o Conchi, que los recursos son muy limitados, a toda la estructura que tiene el ayuntamiento municipal. Y la verdad se los digo, es un descuido garrafal. ¿Cómo vas a someter una aprobación, ¿sí?, algo que no fue aprobado por Cabildo? O sea, es un grave, para mí es un buen mensaje. Es un buen mensaje en el sentido de que tienes que cuidar las formas. Y cualquier ayuntamiento importante debe de cuidar las formas y presentar los documentos que debe de presentarse en algo pero tan delicado. Entonces, aquí se aplicó la ley, ¿no? No, y a mí me parece un argumento muy pobre, ese de que, oye, ¿y cómo aquellos ayuntamientos sí y a mí no? No, aquí estamos nomás hablando, tú cuídate de ti, nada más, no, y así como dicen, dura lex, no como dicen, pues es un brocardo, dura lex, sed lex, la ley es dura, pero es la ley. Nunca pensaste que ibas a coincidir tanto con los diputados de la 4T. La ley es la ley, ya ves. Aquí sí la ley es la ley. Cuando nos restregaba aquí, que ¿cómo la frase? Pero no lo puedo convencer. Yo le digo que el presidente decía esa frase. Que a mí no me vengan con que la ley. Con otras palabras, como dicen todos los abogados, el derecho es opinable y de hecho es opinable. Mucho de lo pues eso es lo que es que le corta. Yo escuché completo nada más que ya sabes, le cortaste, le editaron, nomás dejaron ese pedacito con que no me vengan con que la ley no es la ley. El no es no, pues. No. No. No, pero independientemente de eso, aquí lo interesante es como él poco a poco, como lo me estoy convirtiendo, no. Hay una conversión. Oye, pero por aquí me dice que para que la cuña apriete debe de ser del mismo palo. Al fin y al cabo, un panista de corazón, David Figueroa, me dicen aquí. Bueno, ¿sería error premeditado o si fue involuntario? Pregunta que sí, ¿cuál es su opinión?
muy difícil de... Lo que sí podemos, con los hechos, es que ellos reconocen que fue un error involuntario. O sea, la verdad es que los hechos, el hecho que está totalmente demostrado y que ahí no se presenta para algo subjetivo, sino de manera objetiva, es que no se presentó la ley de ingresos aprobada por el Cabildo, sino otro documento, ¿sí? Luego entonces me deja sin materia, pues. Me deja sin materia y el Pleno determinó que ante esa falencia o ante esa problemática, lo más sano es tenerlo por no presentado y aplicar el 181. Y que ahí voluntaria o involuntariamente es una negligencia, un descuido que en derecho siempre tiene una consecuencia Sí, y que no tienes falla. que asumirla. Ahí está. Dice Miguel Jiménez, falso, eso ya se había subsanado en comisiones, eso es un falso discurso, mismo que el de los miembros de Morena ya habían votado a favor de que pasara al Pleno. ¿O acaso Morena no lee lo que vota? Aquí yo nomás, de acuerdo No, a lo que aquí de lo acuerdo a dijo lo que más. con reservas. Pero es muy sencillo, pero es muy El sencillo. Pleno es el- pero es muy el sencillo, Pleno se lo acabas de modifica, decir, o sí. sea, es muy sencillo, así es. O sea, y yo nomás por lo que estoy escuchando de lo que leíste. Una cosa es una comisión, pero el que realmente tiene El la última máximo palabra órgano es es el el Pleno. Pleno. Además, no es nada, Lo que hay en las términos comisiones legales. está sujeto allá. Ya nomás mandan un Sí, proyecto. además ayer aquí la diputada Vicky Espinosa es lo que exponía cuando le argumentaba eso Eduardo Acuña, esto mismo que está aquí Reclamando a esta reclamando persona. No, Miguel y- Jiménez, y aún- y- decía, sí, ok, se aprobó, o sea, por buena fe, pero el diputado David Figueroa hizo las Y votó en reservas. contra, creo, y votó en La- contra. y en comisión Y aunque votó hubiera por- votado a favor, Así es. de todos modos En el Pleno. va al Congreso al Pleno, perdón, y en el sí. Pleno se discute Sí, otra vez. Así es. A ver, Mira, a yo ver, te digo una cosa, exponer- yo escuché al diputado David Figueroa, al margen de explicar la parte de la falta de formalidad, dice que a él le levantó la ceja, o bien él se puso ¿Quién, alerta, el diputado David Figueroa, Ah. se puso alerta porque vio precisamente que al hacer un comparativo de los dos documentos que llegan del ayuntamiento, el que el ayuntamiento consideraba que era el válido, tenía tarifas mucho más altas, cantidades, habla de porcentajes muy elevados. Entonces, yo vuelvo a lo que decía hace un momento, yo honestamente como hermosillense, yo no sé si será político o no será político. Lo que sí te puedo decir es que me protegió mi bolsillo, como haya sido, de tal manera que eso pues yo lo aplaudo, ¿no? y además es un problema técnico, pues, un problema técnico de fondo que en derecho siempre hay repercusiones. Y esa fue la repercusión. La sanción. Conclusiones para este tema Yo creo del que Congreso. esto se manejó de manera mediática y se politizó al final del día, ¿no? Obviamente el ayuntamiento, yo escuché ayer aquí decir al secretario, oye, pero es que ustedes votaron en contra de la obra del Cárcamo, del norte, y creo que otra obra para discapacitados, y ya se va por otro lado, ¿no? Ya hay una distorsión ahí. Aquí el punto fue esto, tú no presentas los documentos mínimos que se requieren para que una comisión revise y lo apruebe, ¿sí? Y aunque lo haya pasado, aunque lo haya aprobado, como lo haya aprobado, el Pleno tiene facultades para analizar el fondo y ahí se determinó que ante esta falencia o ante esta situación, que volvemos a lo mismo, es un tema de interpretación. Sí, es un tema de interpretación y se puede interpretar de muchas maneras. Y el Congreso de manera, con todas las facultades que la normatividad le da, le hizo una interpretación literal, que también es válida, ¿no? Más allá del tema político, pues aquí estamos analizando estrictamente el tema jurídico. ¿Tenía facultades el Congreso para tomar la decisión que tomó? Sí las tenía. Y la ley es muy clara. Y fue lo que pasó. Mi conclusión es que la moraleja, en este caso, es que los políticos y los servidores públicos de alto nivel tienen que tener siempre presente, porque ustedes se darán cuenta que por lo general, para beneficiar a alguien o para perjudicar a alguien, aunque sean servidores públicos o políticos, siempre lo tienen que hacer con un fundamento legal, para bien o para mal, para ayudar o para perjudicar. De tal manera que tus acciones, para realizarlas como servidor público, es fundamental y muy importante que siempre vayas acompañado de un abogado
que te dé las fórmulas jurídicas que te permitan realizar tus acciones dentro del marco de la ley, como te digo, para bien o para mal, pero dentro de la ley. De tal manera que en este caso concreto, pues yo considero que esta situación, esta torpeza, pues se asemeja mucho a mi último paso por el servicio público, cuando los políticos, llámese este señor Durán Puente, este señor Pompa Corella, pues querían tomar las decisiones y realizar las acciones con base en sus ocurrencias políticas, sin realmente tener cuidado del mandato de la ley. De tal manera que esta situación a mí me parece análoga, no sé si habrá gente relacionada con ellos ahí, de tal forma que... Pues está Daniel Durán, que ¿no? Hermano de Jorge Durán. Bueno, pues hay por ahí... Digo, mujeres. no sé si pero te digo, el estilo. Él es el jefe de oficina, ¿no? Daniel Durán. Ahora fíjate. Pero mira, nomás para terminar, el estilo me parece eso. Entonces yo creo que tienen que tener muy en cuenta los políticos, los servidores públicos de alto nivel, que para en el momento en que tomen las decisiones, y también muy importante, para cuando terminan sus periodos, porque luego viene el sucesor y les revisa sus cuentas y le voltea los escritorios, y según como haya realizado sus acciones legales, vienen, como bien dice ahorita Raúl, las consecuencias o sanciones jurídicas que siempre hay. De tal manera que no nomás para el momento en el que estás ejerciendo el servicio público, sino muy principalmente también para cuando termines, que te dejen bien vacunado tus actividades como servidor público. De otra manera, pues luego los anuncian o los refieren como persecuciones políticas, que aquí volvemos a lo mismo. Cuando no tienes argumentos jurídicos, el argumento fácil es politiquería. Y aquí es lo que yo estoy observando. De tal manera que el ayuntamiento, al parecer, según veo, quiere llevarse esto a lo que se queja, a la arena política, porque argumentos jurídicos, técnicos, convincentes, contundentes, hasta este momento, a favor de ellos no he visto ninguno, no he escuchado ninguno. Raúl Guillén. No, y aquí hay otro tema, ¿no? O sea, le queda la controversia constitucional, que es un mecanismo de control constitucional que es válido. Pues bueno, si no están conformes, que se vayan por la controversia. Sí, ¿no? eso es precisamente lo que yo ayer le comentaba al secretario de Ayuntamiento, Eduardo Cuña. Le digo, bueno, pues ahí interpongan la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Controversia constitucional. Digo, controversia constitucional. Digo, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que el juez le diga que no y ya. De todas maneras van a estar ejerciendo el presupuesto del año anterior. Todavía no se lo y van si a haber ganan, acabado pues se lo ejercen el reactivan. 25, ¿no? Mira, O sea, entonces yo también no sé por Sí, qué creo que ayer escuché. o a lo que mejor dijiste. no quieren ponerse las patadas con Sansón, ¿no? No, mira, la verdad fue un error por parte de los asesores o gente que le administra al presidente. Yo, si fuera presidente, abriría un procedimiento administrativo en contra de las personas que me están apoyando. Que porque trabajan en el documento. es un error tremendo, ¿no? Y aquí lo que hizo el Congreso es aplicar su criterio. Un criterio es igual en el fútbol. El árbitro ve las cosas de determinada manera, unos van a estar en contra y otros, si les favorece, pues muy bien. Si ve en contra, pues la crítica, ¿no? Es lo mismo aquí. Aquí el Congreso, de alguna manera, teniendo una facultad, interpreta la norma atendiendo a los hechos que se presentan de una manera que no favorece al ayuntamiento, pero debido precisamente a una falla elemental y fundamental como presentar los documentos que tienen que ir acompañados para una aprobación de esta naturaleza en tiempo y forma, cosa que no pasó, ¿no? Bueno, dice Mario Jorge Terminel, hay procesos legales para demostrar el dicho de ser apócrifos y el que acusa está obligado a demostrar. Lo bueno de esto es que este precedente deja en claro que ahora el Congreso le entrará al combate a la corrupción. No tiene nada que ver con esto. O sea, esto es un tema totalmente jurídico, jurídico y legislativo. En términos estrictos, fíjate, yo creo que no hay que asustarse. O sea, como dicen, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Yo creo que cada quien hizo su tarea. Sí. El ayuntamiento intentó hacerla bien, no la hizo bien. El Congreso cuidó las formas y está aplicando la ley, de acuerdo a lo que yo entiendo. Y finalmente,
en esa aplicación de la ley, vuelvo con lo que inicié aquí mi exposición, nos está beneficiando a los hermosillenses. ¿Por qué? Porque por un lado, nuestros impuestos van a quedar igual que el año pasado, no se van a incrementar. Y en segundo lugar, como lo dice el ayuntamiento, van a tener ingenio y a las obras que dicen que se le están recortando, de cualquier manera las van a hacer. Entonces los beneficiados vamos a ser los hermosillenses. Y ya les di varias ideas también ahí de cómo pueden recortar su gasto y destinarlo a esa obra pública que tanto necesitamos aquí en Hermosillo. Que urge, por cierto, la verdad es que están tremendas. Tú vete nomás a ¿De cualquier cuál? ciudad. calles Que están urgen las obras. Vete a cualquier ciudad de norte, la dimensión del sí. país, así como Hermosillo, y la verdad es que da pena. Sí, la verdad que comparas la capital de Hermosillo con la de Chihuahua y No, la verdad no, estaban sí, muy sí, lejos. sí. Capitales, fíjate que estaban muy a la par en los 80s todavía, Sí, claro. Mexicali, Chihuahua, Culiacán, bueno, Culiacán ya sabemos es otro, No, hay que, y Monterrey, pero pues, por está ejemplo, fuera. no, Monterrey, no, ya Durango, estás queriendo, Estamos hablando del inclusive tamaño creo que de Durango ya, No, pero ya bueno, no Durango rebasó, es una, pero ya no rebasó, este, o sea, ¿tú Durango crees? Durango le ha metido mucha mucho lana. lacrán que Ajá. pican por la Durango, cola, sí, eso, Durango está pues, mucho mejor en su infraestructura. ¿Eh? Hermosillo, Sí, Durango, sí, ya. Durango, San Luis Potosí, Durango, Mérida. sí, Sí, sí. claro, sí, claro. Bueno, yo sí por lo Coahuila, menos Saltillo, Chihuahua, y Mexicali, así muy similares a, sobre todo Mexicali, ¿no? Hasta las mismas condiciones climáticas parecidas, pues ya nos Tú rebasaron. hablaste ahorita de los 80s. Y en los 80s, gente que venía de Culiacán, otros lugares, venían a Hermosillo y decían, oye, parece que estamos en Estados Unidos, de verdad. En cuanto a el Boulevard Rodríguez, pues para aquellos tiempos era muy amplio y además ahí sí, pues sí voy a hacer mención a alguien que para mí lo merece mucho, que es doña Alicia Arellano de Pavlovich. La ciudad de Hermosillo, ahí sí. Mi respeto, la ciudad más limpia de México. Del 81 al 84, algo así. Fue del 79 al 82, más o menos. Sí, una ciudad limpia, ¿te acuerdas? Ganaba cada ordenada. rato la escoba de oro, ¿no? Sí, es el premio sí, que se le sí, da, ¿no? así es, creo que en España, por allá, pero, Sí, pero, no, eso pero aquí también. pero esos no eran, no eran pagados, ¿eh? Sí. O sea, nosotros como ciudadanos No, lo pues, yo veíamos. recuerdo Hermosillo Y eso era, es lo que... y tenía fama esa de ser una ciudad limpia. Y eso es lo que ahora, estábamos ay, cabrón, acostumbrados, o sea, es lo que venimos nosotros pidiendo, no más. Es Hermosillo, Sí. que no nos quieran vender ahora que estamos... Yo creo que tenemos todo el- esto, fíjate, se debería hacer un estudio a fondo de cuándo Hermosillo viene esa debacle de infraestructura. A mí me parece que es a partir de los endeudamientos, ¿no? Ya el municipio tiene poco margen de maniobra porque es muy alto el gasto corriente y sumado al pago de la deuda, híjole, se va. Y precisamente estaba viendo, ahora que Alejandro López Caballero quiere volver, si bien es cierto, aquí comentábamos, sí hay una percepción, decía yo, por lo menos en el Círculo Rojo, de que fue una administración donde hubo corrupción. Sin embargo, yo no recuerdo todavía un caso documentado, bien en cuanto a un caso escandaloso de corrupción. Pues la verdad es que no, pero cuando uno revisa, yo recordaba que tenía este documento que es el incremento de la deuda desde el 2006 al 2018. Y fíjate, Ernesto Gándara, 2006-2009, aumentó nada más 58, bueno, nada más se dice fácil, ¿no? Pero bueno, es que comparado a los 58 millones. O sea, estaba en 501 y se fue a 559. Pero viene Javier Gándara y lo aumenta en 167 millones, o sea, lo duplica, más del doble. Que ahí dices, bueno, muchos podrán decir, es que hubo ahora el camino del Seri, que los puentes, sí, pero nada más que eso era, y se presumía que fueron los últimos excedentes petroleros. ¿Se acuerdan? Que fue la colita ya que quedó, y se presumía esa gestión con el gobierno federal y todo eso. Bueno, y entonces dices, bueno, y entonces 166, si hubo excedente petrolero y te mandaron recursos extras, 167 millones, ¿de dónde quedaron? Bueno, viene López Caballero y aumentó 659 millones de pesos, o sea, casi 6 veces más de lo que Javier Gándara. Y luego ya con Maloro fue mucho, pero 451 millones de pesos, que es mucho también. Entonces, dices tú, ahí, para mí creo que es donde está el problema, donde ya Hermosillo pues no tiene el suficiente recurso para recuperar
o desarrollar más infraestructura y restaurar la que ya Pero ¿cómo tenemos. hacen los otros municipios? O sea, del país, de la misma dimensión. Es más, Bueno, hasta eso Hermosillo creo que ya es la ciudad número 1, o sea, por encima de nivel Monterrey, nacional, ¿verdad? de México. En O sea, deuda. ¿cómo puede ser eso? Y ve la estructura. Sí, pues entonces, No o sea, pinta. imagínate estar por encima de Monterrey, Guadalajara, entonces no tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? Entonces, por eso digo, se debería hacer un estudio. Y ojalá que esos adeudos pues se hubieran visto reflejados en Exacto, sí, por eso Sí. te digo, Y ese así- es el problema. y así no porque te pesa, ¿no? la deuda, a pesar de que la palabra de pronto cognitivamente te genera ruido, es negativo, pero en sí per se la deuda no es mala, siempre y cuando pueda ser en obra productiva, que se pueda recuperar y que se pueda pagar, Pues que se claro. pague solo, y que digas tú, bueno, ahí está, pero aquí se ve, como el caso, por ejemplo, de Tijuana, que ya salió, era el número 1, pero había la explicación porque se hizo un convenio precisamente para arreglar, solucionar el problema de los baches con Cemex, hicieron un convenio ahí y Cemex se financió y bueno, se fue pagando la deuda, ya salió de la deuda. Entonces dices tú, ¿dónde está? Ah, ahí está, ya ve las calles ahora cómo están. Ok, pero aquí ¿dónde? ¿Dónde está? O sea, Ahora- si la ciudad cada vez se ve como que... para atrás. sí. Para o atrás. sea, de Pero te voy a infraestructura. decir otra cosa también que aquí, Raúl, es un tema muy sensible para él, estoy seguro. Un caso también muy preocupante, pero muy preocupante, es el de Cajeme. Ciudad Obregón, Oh, sí. No, junto está- con Mochis, crecieron paralelamente, planificadas, una ciudad Sí. preciosa, limpia, ordenada, y pues de unos 20, 25 años para acá, pero qué cosa. Y acabo de estar yo en Los Mochis hace un mes y medio, qué ciudad tan preciosa, limpia, la infraestructura, el orden, todo. Fíjate, Mochis, Y los que Mochis. estaba, y muchos estudiantes se vienen acá a la Universidad de Sonora. Sí, Obregón, sí, la verdad, Y, no. y ya nos está rebasando también Mochis cuando es No, Mochis, olvídate. menos de la mitad de la población de aquí, increíble. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, muchas gracias. Pues dejamos entonces el tema, el que era el original. De la Inquisición. Pero no, vean, para que vean que aquí con los abogados no se pueden tocar los temas así. Pues sí, mira, aquí hay profundidad, ¿no? Y se fueron a fondo en lo jurídico, por lo menos, y todavía lo que falta, ¿no? Pues, y eso que no venían preparados para este tema, de que los agarré a bote pronto. No, pero- lo que pasa es que no sí, venía sí, con sí, el sí, otro. sí es un tema que ha estado ahí en la palestra, ¿no? Y como estamos, bueno, yo lo menos siento que estoy informado de lo que está pasando aquí vivo, pues sí me llamó mucho la atención y bueno, pues qué lamentable que pase esto, ¿no? Que una formalidad tan elemental no se cumpla y que bueno, que lleguemos a esto, ¿no? Yo creo que el diálogo hay que de estar por encima. A mí, en lo personal, creo que ahí faltó operación política, ¿no? Sí. Para resolver esto, ¿no? Yo no sé cuándo se dieron cuenta de este problema, ¿no? Pero los jurídicos o los responsables del levantamiento, pues tienen que revisar los documentos que presentan, pues es algo vital, pues. Mira, dice aquí Dante Galván Otero. La mejor manera de cultivarse con los grandes expositores del derecho. Vámonos. Sí, no, ¿Para qué? qué bárbaro. Ahí está. Sí, sí Muchas sabe, gracias. sí sabe. Muchas gracias. Bueno, ya te ganaste el desayuno por lo menos, ¿no? Mínimo un Adelante. café. Galván. Bueno, muchas gracias. Gracias y pues nos vemos el próximo año. Que Ah, la sí, pases, cierto. que la pases muy bien. Sí, porque el Feliz- viernes ya es feliz el Navidad, último programa del próspero año. Y hasta el lunes 6 de enero vuelve la pola. Ah, pues vuelve con la mesa de Pues, los abogados. pues le deseamos Sí. a todos los que nos ven que la pasen muy bien, una feliz Navidad y un próspero 2025. ¿no? Sí, ahí sí que con presupuesto, ¿no? Que vean, Con que ahí sí que con presupuesto a la raza, ¿no? Rudy, Igual. lo mejor, Igualmente. y acá Para el ti, señor para- que ya pasó la No, primera ya, aduana, eh. ahí va. Ahí viene el inquisidor. Ahora estamos viendo ya para el próximo año, aquí estamos Torque- enfrente de Torquemada, un magistrado. Torquemada. Que ese era el tema, ¿no? Que Rudy puede que ser una venía- especie de venía- Tomás de Torquemada, ¿no? Venía bien filoso porque mi tesis doctoral
fue el proceso de abolición del Tribunal de la Inquisición. Pues. Fíjate. Así que venía Bueno, no, pero para el lunes pero 6, sí, lo con traemos una bien. rosca aquí los voy a recibir para el lunes 6 A ver, entrarle al... A ver si es cierto, la No. queremos aquí, ¿eh? Vamos a ver cómo va a enseñar visos aquí Torquemada Montes de Oca, Ándale, de Torquemada, cómo ándale, me va gusta. a ejercer las funciones ahí en el Vamos, Tribunal Fíjate de que me agrada eso, ya, Disciplina. en lugar de pasar de ser el Saldívar sonorense a ser Le gustó, le gustó mejor, le gustó tu cuatro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana acá a la 1 de la tarde en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.